Otro de los casos de suspensión del contrato de trabajo que regula la ley de contrato de trabajo es el que prevé las suspensiones por causas disciplinarias o por causas económicas. Vamos a ver que en ambos casos la ley establece que cómo debemos nosotros comunicar como empleadores a un trabajador la suspensión. Ya lo vimos, por escrito, invocando la causa y estableciendo el plazo de la suspensión, con fecha de iniciación y con fecha de conclusión. ¿Sí? La causa disciplinaria, lo vimos oportunamente, que es un derecho del empleador el poder ejercer, ¿sí?, funciones disciplinarias. ¿Por qué? Porque el sentido de la función disciplinaria es corregir el incumplimiento del trabajador con el fin de preservar la vigencia del contrato de trabajo. ¿Sí? Entonces, se lo suspende, se le dice, esto es incorrecto, debes implementar el trabajo de esta manera, bajo apercibimiento de que si persistieran en el incumplimiento, se podría llegar a aplicar una sanción más grave o incluso aplicar como sanción el despido, que es la máxima sanción. ¿Sí? Y después se entienden por causas económicas aquellas que están vinculadas con la falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, que entendemos por ellas aquella cuando el empleador obró con diligencia, implementó todas las medidas necesarias para mantener el nivel de producción de su establecimiento, pero a pesar de ello no tiene trabajo, hay una disminución de clientela, ¿sí? Y bueno, efectivamente no hay posibilidad de darle trabajo a sus empleados. O fuerza mayor, cuando el impedimento se produce en razón de un hecho de la naturaleza o quizás de una disposición legal, ¿sí?, que establece el impedimento de efectuar durante ciertos periodos determinadas actividades. ¿Sí? Estas son las causas de fuerza mayor. Ahora vamos a ver. Nosotros vimos que la notificación debe hacerse por escrito. Y también vimos que la notificación es eso precisamente, la notificación, teniendo el empleado un plazo de 30 días para impugnar, ya sea la causa, que en este caso puede considerar que no existe la causa de fuerza mayor, que no existe la falta de disminución de trabajo no imputable al trabajador, al empleador, o que no es cierta o no tiene la magnitud que se le está, o su participación no ha sido la que se está estableciendo en la causal de la suspensión por causas disciplinarias. Entonces, ¿qué puede pedir? Que se revea, que deje sin efecto la suspensión, o en su defecto puede solicitar que sea reducida en el tiempo. ¿Sí? En cuanto a la impugnación. Ahí el empleador tiene la obligación de reconsiderar o no si va a mantener los plazos establecidos originalmente y, por un lado, exceptúa al trabajador de su obligación de ir a trabajar y, por el otro, exime al empleador de su obligación de pagar haberes. ¿Sí? Les reitero, en la falta de disminución de trabajo no imputable al empleador, como en el tema de fuerza mayor, el empleador queda exceptuado de su obligación de pagar salarios y pagar también contribuciones. ¿Sí? Ahora, ¿qué plazo hay? ¿Un plazo máximo en el cual, un plazo máximo en que se pueda extender estas licencias? Sí, le pone un límite la ley y dice, bueno, dentro de un año, aniversario, contándolo a partir de la primera sanción disciplinaria, las sanciones disciplinarias no pueden ser mayores a 30 días. O, por ejemplo, las suspensiones por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador no pueden ser mayores tampoco a 30 días en un año aniversario. Ahora, cuando estamos hablando de causas de fuerza mayor, en ese caso no pueden ser superiores a 75 días en un año, también aniversario. Y en conjunto, si nosotros tomamos causa disciplinaria, falta de disminución de trabajo o fuerza mayor, o sea, cualquier combinación de dos o tres de estas modalidades de suspensión, no podrían bajo ningún concepto exceder,
¿sí? De un plazo de 90 días en un año, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si se excede el empleador del plazo de 30 días en el caso de sanción disciplinaria, 30 días en el caso de falta o disminución de trabajo imputable al empleador, 75 días en caso de fuerza mayor o 90 días tomando en consideración los diferentes casos de suspensión que acabamos de observar? Bueno, en este caso, si se excede de los plazos máximos que establece la ley y el trabajador impugnó en tiempo y forma, o sea, dentro del plazo de 30 días de la notificación de la suspensión, impugnó el plazo, impugnó la causa, va a poder darse por despedido el trabajador. ¿Por qué? Por haberse excedido el plazo legal, ¿sí? Ahora, ante la impugnación, no solamente va a tener derecho a la indemnización por antigüedad, sino también va a tener derecho a percibir los salarios caídos, los salarios que no le fueron abonados en razón de la suspensión, ¿sí? También puede solicitar que se le paguen los salarios caídos, que impugnó, cuyo plazo o causa impugnó, y continuar la relación laboral. No es necesariamente una consecuencia la rescisión del contrato de trabajo por exceso en el término del plazo legal. Ojo, que el despido, que quede claro, el despido va ante el exceso o el exceso en los plazos de la suspensión, ¿sí? Si a mí me suspenden 10 días por causas disciplinarias, no hay un exceso en el plazo legal, no me puedo dar por despedida porque me suspendieron 10 días, ¿entienden? Voy a poder pedir los salarios caídos, voy a impugnar ante un juez, voy a decir, no existe la causa, páguenme esos 10 salarios, ¿sí? Pero no debería, porque salvo que fuera un caso de injuria, que se le invocara un hecho que moralmente puede dañar el buen nombre y honor del trabajador, pero salvo una circunstancia de estas características, no procede el despido por una suspensión, ¿sí? Producir un despido indirecto, darse por despedido por una suspensión. Sí se va a poder dar por despedido si excede los plazos máximos legales que recién vimos de 30, 75 o 90 días. Ahí sí. Y es una opción, reitero, porque puede también impugnarlo y pedir que se le paguen las remuneraciones y no necesariamente darse por despedido el trabajador, ¿sí? Y vamos a ver que hay también, en el caso de, que esto es lo que hoy está vigente con el tema del coronavirus. Con el tema del coronavirus, para prever que ante las medidas del ASPO, ¿sí? Del aislamiento social preventivo y obligatorio, los trabajadores no queden sin el derecho a percibir sus salarios. ¿Por qué? Porque realmente hay acá un caso de fuerza mayor. Entonces, existiendo el caso de fuerza mayor, porque hay una imposición legal en donde dice no se pueden abrir los establecimientos. Ubiquémonos más en el mes de marzo o abril, ¿no es cierto? Ya hoy la situación es diferente. De hecho, hay más un tema de distanciamiento social que un tema de aislamiento. Pero ubiquémonos en el momento original del aislamiento. ¿Qué ocurría? No se podía salir de nuestros hogares, de nuestros domicilios. En razón de ello, las empresas, por supuesto que no funcionaban, estaba prohibido, salvo las actividades esenciales, el resto no tenía actividad productiva. Entonces, es un hecho, por una acción del príncipe, ¿sí? Por el hecho del príncipe, como nosotros los llamamos, por una disposición legal, se establece la prohibición de trabajar, de producir. Esto sería un caso de fuerza mayor, entonces automáticamente las empresas hubieran quedado habilitadas en la situación de decir, bueno, quedan todos suspendidos por una causa de fuerza mayor y no pagar remuneraciones. Por ello, se suspenden los efectos, ¿sí? de esta suspensión del contrato de trabajo, pero se dice, bueno, podría establecerse suspensiones pautadas, ya sea con los gremios, empresa-gremios, o en forma individual, empresa-trabajador, por el cual se le pagaría una suma de dinero de carácter no remunerativa, por lo cual la misma no devengaría el derecho ni al pago de aportes ni contribuciones, salvo los que corresponden a la obra social.
¿sí? Entonces, esto es lo que está vigente, lo que estuvo vigente durante el ASPO, ¿sí? Y lo que está vigente en algunas actividades, en donde se puede negociar, reitero, a nivel colectivo, a nivel individual, es decir, bueno, realmente hay una falta de disminución de trabajo, hay un hecho de fuerza mayor que imposibilita que le dé este empleador tareas al trabajador. En razón de esto, ¿sí? Reitero, negociado a nivel colectivo con un gremio o negociado en forma individual, trabajador, empleador, se habilita a que se le pague una suma de dinero de carácter no remunerativo. Al no ser remunerativo, no se pagan aportes ni contribuciones, ¿sí? Es una asignación que va a estar en un porcentaje este, eh, pautado, por el cual, llegado a este acuerdo, se presenta ante la autoridad competente, que es el Ministerio de Trabajo, quien va a analizar y va a proceder a su homologación. Esto es lo que se está implementando actualmente en razón del coronavirus, pero es lo que en la práctica se implementa cuando realmente las empresas están en dificultades de poder otorgar trabajo a sus empleados, y de esta manera se evita que, por un lado, el trabajador se pierda absolutamente su posibilidad de adquirir, de tener un ingreso durante el periodo de la suspensión, y por el otro lado se permite a las empresas el poder realmente suspender a su personal sin tener ningún tipo de medidas de acción directa que podrían empeorar aún más su situación económica, ¿sí?